Muy bien. Ok. Agradecerles a todos que hayan aceptado esta invitación y especialmente a Cristian, que haya aceptado compartir con nosotros sus ideas sobre la transición energética en Colombia. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y además de eso por compartir el interés en el tema, que es aquí el día a día de lo que estoy haciendo desde hace unos cuantos años. Por el otro lugar que estoy conectado, para poder eventualmente escribir sobre la presentación si hay alguna conversación. Me dicen si la están viendo. Ya ven, están viendo a mis hijos ahora. Uy, una foto linda, la que está No. viendo. Ya se ve. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, siguiendo la instrucción de Armando, entiendo que la idea es poner digamos, barrer una serie de puntos como más o menos generales para poner a andar una discusión que viene después, y la idea es que esta presentación dure una media hora máximo, de forma que podamos charlar y ponerle el zoom a lo que sea interesante, ponerle el zoom más adelante. En esa lógica, lo que tengo son, digamos, un vuelo de pájaro por encima del tema, de los aspectos relevantes para el tema. Por lo que vi, varias de las personas que están aquí seguramente tienen un conocimiento mucho más detallado de cosas específicas en el tema de descarbonización y transición energética. Y ustedes me dirán en cuáles nos quedamos y avanzamos y profundizamos, y si quieren preguntar durante la presentación también. Mejor dicho, la dinámica es completamente libre. Bien. Le puse un título bien neutro y tengo unos slides al comienzo que son solamente como para ubicarnos en la premisa del tema. El primer punto, creo yo, como para entrar en materia, es que ya el consenso es que vamos camino de tener un incremento de temperatura de unos 2 a 3 grados centígrados en este siglo. Hace poquito salió el sexto reporte del panel intergubernamental de cambio climático. Lo que están viendo ahí son los escenarios que ellos analizan. Ellos, pues obviamente todo es un ejercicio probabilístico, y el escenario de la mitad, el que se llama 4.5, es el que ellos ven, es el que ellos ven como el más probable. Sin embargo, todos los ven como probables dependiendo de qué tan mal los comportemos. Este es el que se daría si nos comportamos muy bien, y este de acá abajo es el que se daría si nos comportamos muy mal. Este es el mejor estimado de incremento para la mitad de siglo en temperatura, y este es el mejor estimado de incremento para final de siglo en temperatura. Yo le circulé la presentación, de manera que el que la quiera tener después, no hay problema. La segunda cosa que sabemos, o que tenemos como punto de partida, es que las emisiones de gas carbónico son las que tienen mayor impacto en eso, pero no es la única. En general, gases de efecto invernadero, que son varios. Metano tiene también un componente importante, tiene un efecto importante, pero es el responsable de la mayor parte de lo que estamos esperando que pase. Entonces, por eso es que con frecuencia los énfasis están en tratar de minimizar la emisión de gas carbónico, pero uno no debe olvidar que también hay que atacar las otras formas de gas de efecto invernadero. Y hay una observación que repiten varias veces en el informe, y es que en ventanas cortas de tiempo uno puede no ver esta tendencia por la variabilidad natural del clima. Entonces uno puede estar en un ciclo de unos 10 años que es relativamente frío, y por eso no se da cuenta que la tendencia de largo plazo es la de ir calentándose. Los efectos son graduales, pero hay un par de momentos que no sabemos exactamente en qué momento van a llegar, en los cuales suceden cosas como un descongelamiento masivo de la capa de hielo en el Ártico, y eso tendría unos impactos ahí sí bastante bruscos. Pero en general los efectos son graduales. Entonces, si uno acumula más gas carbónico, tiene más efectos; si acumula menos, tiene menos efecto, pero tienen mucha persistencia, y hay cosas que ya están en su lugar y que tomaría decenas de miles de años para poder reversarlos. Bien, en términos de nuestro
horizonte de vida, que digamos no es esos decenas de miles de años, lo que ya se ha visto es que se han aumentado eventos extremos climáticos en frecuencia e intensidad y van a aumentar más. Hoy en día, aquí voy a señalar, esto es un cuadro que también está en el informe del IPCC y me voy a concentrar en esto de acá arriba, que son casos de temperaturas extremas, y en este de acá abajo, que son sequías. Y la razón por la cual me voy a concentrar en eso es que las temperaturas extremas vienen en Colombia, por ejemplo, muy de la mano de los eventos de Niño, y las sequías son, pues, son eventos de Niño. Y lo que están diciendo es que si uno mira estos, voy a agrandarlos, es una de las ventajas de tenerlo en el iPad. Aquí. Si un evento de temperatura extrema se daba una vez cada 10 años, hacia 1900, hoy en día ya se está dando 3 veces cada 10 años. Y vamos camino a que se dé este número de veces, 9 veces cada 10 años. Si va a 4 grados, o 6 veces si vamos a quedarnos en 2 grados. Eso es concordante con lo que estamos viendo actualmente, que la frecuencia de los niños se ha aumentado, digamos, lo que antes sucedía alrededor de cada 5 años, nos está pasando alrededor de cada 3 o 4. También es concordante con el hecho de que están empezando a empalmar. Nos hemos visto con circunstancias de niños que empalman uno detrás del otro. 15 y 16 fue eso, realmente un niño débil y un niño fuerte. Y es más o menos el mismo resultado si uno se mueve abajo a la derecha que se tiene para eventos de sequía. Aquí está, antes se daba una vez cada 10 años un tipo de sequía, ahora se da el doble de veces en esos 10 años. En otras palabras, esto ya lo estamos viendo y es concordante con lo que hemos sentido en Colombia. No lo tengo aquí en la presentación, pero es interesante que los datos son menos precisos para las zonas tropicales que para la información que se tiene del hemisferio norte. No es claro del informe si eso se debe a que en zonas tropicales es menos marcada la variabilidad, digamos, enmascara mejor lo que está pasando, o si sencillamente los registros que se tienen son mejores. Pero, y este es un tipo de gráfica que está ahí, es interesante de ver, que este es el mapa mundi, y aquí estamos nosotros, y lo que están viendo efectivamente es que con alta certeza en la zona nuestra, que es el noroeste de Sudamérica, se han aumentado los eventos de temperaturas extremas en los últimos años. Bien. Ahora, eso es del contexto cambio climático. Ese es el punto de partida de algo que está sucediendo y que no es directamente relacionado con el sector energético. El sector energético también ha tenido unos desarrollos propios, cosas que han pasado en virtud de las dinámicas del sector energético y no por el cambio climático. Tal vez el más interesante de todos, en mi opinión, de hecho voy a hacerlo del menos interesante al más interesante. El menos interesante, en el sentido de que es menos sorprendente, es que hay nuevas tecnologías. En particular, la generación solar y eólica se han vuelto competitivas. Tenemos maneras de flexibilizar la operación, con baterías en particular, también con algunos controladores de flujo en la red. Eso es importante porque la energía solar y eólica son muy variables y yo necesito tener una operación que sea capaz de compensar la variabilidad de esa energía. Entonces es bueno, estos desarrollos se han ido de la mano. Y un tercer desarrollo que es de una naturaleza distinta, y es que con la digitalización que se ha dado en todos los aspectos de la economía, también se ha digitalizado el sector energético, y ahora tenemos la posibilidad de tener infraestructura de medición avanzada que permite tener en tiempo real información sobre el consumo, sobre los precios si es necesario, es decir, le permite a uno estar más encima de lo que está pasando en detalle en el mercado. La infraestructura de medición avanzada, sobre todo, tiene un efecto en la posibilidad de que el usuario participe más en el sector, en las dinámicas del sector energético. El segundo menos interesante, pero que ya bastante interesante, es el desarrollo de movilidad eléctrica, que va de la mano de que las baterías cada vez son más baratas, más accesibles y menos pesadas. Pues los carros eléctricos existían desde hace un rato ya, lo que tenemos son maneras más baratas de tenerlos. El más interesante de todos, con toda seguridad, es la descentralización. Históricamente, las cadenas de producción en el sector energético eran lineales, eran top-down. Alguien producía, eso se llevaba con la infraestructura hasta los centros de consumo, alguien distribuía en los centros de consumo y finalmente le llegaba a un consumidor
que solo veía una estación de servicio o veía un enchufe y era una cosa muy lineal. Hoy en día, en particular en generación eléctrica, la generación distribuida permite que el consumidor también consuma y se desdibuja el rol separado de los generadores. La transmisión en ciertos casos deja de ser importante, el distribuidor se vuelve muy importante y el consumidor empieza a transar directamente con sus vecinos si quiere. Eso tal vez es lo más interesante que está pasando, porque es realmente un cambio en la estructura del negocio, no el modelo de negocio que se inventa alguien, digamos, comercial, sino en la estructura misma de la producción que se da en este sector. Y le aumenta la importancia a ciertas franjas del negocio, sobre todo del lado del consumidor, le empodera muchísimo y le baja la importancia en general a la infraestructura de transporte de los energéticos. También han pasado cosas en el sector energético que ya sí son en respuesta del cambio climático. Es decir, no son directamente efectos del cambio climático, pero son la respuesta que hemos ido viendo que le tenemos que dar. El más importante es el objeto de esta charla, el empuje hacia la descarbonización, que se ha dado, digamos, por la vía de impuestos al carbono, por el lado de las finanzas uno encuentra una hostilidad abierta hacia el uso de carbón. Es cada vez más difícil financiar producción de carbón para cualquier consumo energético. Y a una cosa que yo he dado en llamar un concurso de belleza ambiental entre hidrocarburos es que los hidrocarburos se pelean por cuál es más limpio, cuando antes se peleaban por cuál era más barato. Y eso va a ser interesante porque afecta mucho, digamos, cómo va a ser la estrategia de mediano plazo que podemos implementar en Colombia. Ese concurso de belleza por el momento lo va ganando el gas natural. Pero uno pensaría que la tecnología de captura de carbono eventualmente podría cambiar ese balance. También hay un impulso hacia la diversificación de la matriz energética. Y aquí esto es una cosa interesante, porque cuando uno, digamos, hace economía o finanzas y le dicen diversifique o haga una diversificación para mitigar el riesgo, lo que uno tiene es una función objetivo. Uno dice, este es mi variable objetivo y yo identifico qué son las cosas que me generan riesgo y la diversificación siempre es pensando en esa variable objetivo. En términos de cambio climático, uno encuentra una literatura que dice, yo realmente no sé contra qué eventos me estoy asegurando. Parte del asunto es que esto es tan dramático que es impredecible. Y uno encuentra una literatura que dice aquí diversificar es sencillamente maximizar la diversidad de lo que tiene sin pensar en que es de cara a un riesgo específico. Es como no es buscar lo que me contrarreste un riesgo particular, sino sencillamente reparta sus huevos en la mayor cantidad de canastas sin preocuparse por exactamente qué clase de huevos son, no, lo más diverso que pueda. Que es un poco raro. Y además de eso, no lo ayuda mucho a uno a pensar, digamos, a una diversificación eficiente. La otra cosa que ha pasado, como resultado del cambio climático, es que la demanda, pues, le ha empezado a hacer el feo a algunas formas de energéticos, porque dice, esto no tiene futuro en el largo plazo. Y esto es importante, entre otras cosas, porque para yo disponer de un energético, tengo que hacer unas inversiones en poderlo producir. Y si la demanda me está diciendo, yo no voy a poner, no tengo interés en poner un horno a carbón, que sería una inversión muy grande, entonces ni siquiera se dan las inversiones para sacar carbón. Si la demanda me dice, no creo que me quiera casar con el gas, porque no estoy seguro de que el gas me lo vayan a dejar usar o que de pronto se vuelve muy caro, entonces yo ni siquiera pongo un horno a gas. Y eso, en últimas cuentas, acaba estrangulando también la oferta. Una cosa que vale la pena notar aquí, digamos, y es, uno esperaría que una de las reacciones de la demanda, una reacción bien inteligente, es tratar de volverse más eficiente, depender menos de energéticos en general, consumir menos energía para producir la misma cantidad de producto. Y en esto estamos mal. Realmente, y en Colombia estamos particularmente mal. Realmente, el ser, digamos, ahorradores, por la vía de tener una tecnología que utilice mejor la energía, no es algo en que estemos avanzando, y es una de las cosas que uno dice, ¿pero por qué? De pronto no estamos haciendo suficientemente cara a la energía, tal vez.
Bien, ya pasemos entonces, eso con respecto a contexto de cambio climático, contexto de tendencias generales del mercado energético en el mundo. Ahora en Colombia. Nosotros, en términos de qué fuentes de energía utilizamos en el país, nos parecemos al mundo, más o menos, digamos. Estamos dentro de lo que, aquí lo agrando un poquito, el de acá a la derecha es cómo se compone, acá, cómo se compone la fuente de energía del mundo. Y vale la pena notar, petróleo es este verde, petróleo es este. Es el 35% del energético que se consume en el mundo, con sus derivados. Gas natural es el azulito que está a mano izquierda, este de acá. Eso suma otro 20%. Tal vez la única diferencia grande que tenemos aquí en Colombia es que en Colombia no tenemos muchas renovables no convencionales. Todavía no tenemos mucho sol y viento como recursos energéticos. Estamos en eso, pero ahí estamos atrasados. De resto, nuestras fuentes energéticas están repartidas parecidas a como está en el mundo. Ahora, si bien las fuentes energéticas están parecidas a como está en el mundo, la producción de energía en Colombia es más limpia que en el resto del mundo. Y aquí esto se nota en particular aquí en la línea de, lo hago más pequeño, esta de acá. Eso que están viendo ahí es la participación en la emisión de gas carbónico que tienen distintos sectores de la economía. Uno de ellos es sacado de los datos del IPCC, del informe quinto que era el anterior, y otro sacado del IDEAM, que es el que hace el balance de gases de efecto invernadero en Colombia. En Colombia, el sector de minas y energía, lo puedo agrandar un poco, que veo a Rosario acercándose, el sector de minas y energía produce el 10% de los gases de efecto invernadero. En el mundo produce el 35%. Eso es porque nuestro sector energético es limpio. Entonces, nos abastecemos esencialmente de las mismas fuentes de energía que el resto del mundo. De hecho, estamos usando muy poco sol y viento en comparación con el resto del mundo, pero la generación de energía que hacemos sí es relativamente limpia. Vale la pena también anotar, solamente como por sacarme yo el clavo, que el sector agropecuario es un punto de dolor. Y esa anotación no tiene ningún efecto en el resto de esta presentación porque el sector agropecuario está lejos del alcance de la gestión del sector minero energético y de hecho uno podría argumentar que está lejos del alcance de la gestión, cualquier gestión en Colombia, porque es muy difícil lograr que se porten mejor en este sentido. Bueno, entonces consumimos energía como el resto del mundo, pero somos limpios en la producción de esa energía. Eso pues no es que sea un mérito, es el hecho de que tenemos mucha agua realmente. Bien, pasemos entonces al mundo de acciones, como de qué es lo que vemos que está sucediendo en la confluencia entre sector energético y el cambio climático que se nos enfrenta. La transición energética no es el resultado del cambio climático. La transición energética es el resultado de unos desarrollos tecnológicos y de unas cosas que venían. Lo que sí ha hecho el cambio climático es ponerle foco a la cosa. Lo ha acelerado con toda certeza y le ha puesto foco porque la innovación, digamos, las distintas innovaciones han aparecido, a veces tienen dificultades para entrar. En Colombia ha sido difícil traer, por ejemplo, las energías renovables no convencionales y está siendo difícil la entrada de la medición inteligente. Pero hubieran entrado, hubieran llegado eventualmente. Aquí lo que hay es que nos aumentó el sentido de urgencia. Y eso pues no es barato, eso no es para nada despreciable. Pero sí vale la pena tener en cuenta que no es que haya sido originada en el cambio climático. Lo que sí es una cuestión preocupante, y aquí ya empieza el editorial del que está presentando, que es preocupante, es que cuando uno habla de energía, la energía es el habilitante de varias cosas, es el habilitante, pues cada quien escoge cuál es el objetivo que más le gusta, que si bienestar, satisfacción de necesidades, equidad, crecimiento, desarrollo, el que le gusta, el que quiera, pero la energía es el habilitante de cualquiera de estas. Y yo necesito tener un abastecimiento seguro y confiable para que la sociedad funcione. Y a veces pareciera que en el ánimo de contraatacar o mitigar el cambio climático, nos olvidamos de
que en últimas cuentas no podemos sacrificar nuestro tema de abastecimiento seguro y confiable. Y el balance no es fácil. Y esa es una observación, digamos, aquí mía, que es algo a lo que hay que prestarle atención, es algo que nos preocupa a nosotros, porque en el discurso público por momentos se olvidan de que uno no puede eventualmente acabar destruyendo el sistema energético en aras de volverse limpio. Otra observación es que probablemente no existe una ponderación correcta de estos objetivos de abastecimiento, equidad y sostenibilidad, digamos. No hay una sola solución correcta. Seguramente hay unas soluciones que son completamente incorrectas en el sentido de que darían en un desastre, pero dentro del conjunto de lo que se podría implementar y que funcionaría, más que existir el óptimo, lo que deberíamos estar buscando es lo que sea implementable, sobre todo en la gestión social, en la gestión con la gente, en que se pueda lograr un acuerdo de gobierno implementable. Y ahí seguramente hay un buen espacio, de pronto más equidad, menos equidad, más lentitud en volvernos más limpios, no sé, pero tal vez ahí el proceso por el cual lleguemos a ese acuerdo es más importante que específicamente cuál sea la senda que logremos recorrer. Y ahí las noticias son bastante malas porque, y esto no es noticia para nadie, nuestra capacidad de negociar lo que hay que hacer en el territorio es fatal. No estamos siendo capaces de movernos eficazmente en ninguna dirección. Y bueno, esas son como las observaciones generales sobre las acciones. En lo que viene, he decidido apoyarme mucho en un producto de la UBME, de la Subdirección de Demanda, que se llama el Plan Energético Nacional. Y voy a hablar un poquito de por qué. La UBME hace varias clases de planes. Hay unos planes que tienen la vocación de decir, vámonos por aquí. Hay otros planes que dicen, son como proyecciones, el mundo va a ir por acá, así usted no quiera. El PEN no es ninguno de esos. El PEN es un ejercicio sencillamente como de explorar posibilidades, poner distintos ingredientes y armar distintos caminos, pero sin decir uno es mejor que otro. Es sencillamente, mire, si usted le mete estas acciones aquí, usted acabaría por allá. Si usted le mete estas otras acciones, seguramente acabaría en tal lugar. No tiene ningún ánimo normativo. Tiene un ánimo de poner en la mesa, digamos, lo que es posible para que después en una discusión se escoja. La otra cosa que tiene el PEN es que el horizonte va hasta el año 2050. Es un ejercicio, el último PEN va del 2020 al 2050. Entonces, pues estamos hablando de 30 años en donde lo que va a ser importante es cómo vamos a negociar los cambios de rumbo, más que cuál sea el rumbo que decidamos al comienzo. ¿Qué está en el PEN? El PEN identifica, digamos, una serie de pilares que piensa que deben ser parte de cualquier estrategia que decidamos implementar. Los pilares están aquí a mano izquierda, yo los subrayo con estos de acá, 4. Seguridad y confiabilidad en el abastecimiento, mitigación y adaptación al cambio climático, que son las cosas de las que estamos hablando aquí. Pero también dice, yo necesito, de pronto con otro color, yo necesito competitividad y desarrollo económico, lo dice de frente, digamos, y va un poquito en la dirección de yo tengo que garantizar que tenga los recursos, el Estado tenga los recursos, la sociedad tenga los recursos para poder en su momento negociar quiénes son los ganadores y los perdedores y cómo los compensa. Y esto es más una cuestión de electos de la UBME que algo que sea evidente. Creemos que el camino pasa por invertirnos en las innovaciones que aparezcan. ¿Sí? Que buena parte del camino no está inventado y necesitamos tomar riesgos en la dirección de innovar. Esos son como los pilares. La otra observación grande que puse aquí en la presentación, digamos, como del PEN, y es sencillamente pues porque son los chequeos de realidad duros. Hoy dependemos en un 60% de fósiles en la matriz energética, vamos a seguir dependiendo bajo cualquier escenario, por lo menos en un 40% de fósiles en la matriz energética. Ya más adelante vemos exactamente qué es lo que tienen los fósiles que hace tan difícil salir de ellos, en particular hidrocarburos, pero pues ese es un resultado. Bajo cualquier escenario vamos a convivir con fósiles por lo menos hasta el 2050. Bueno, ya de ahí adelante veremos a ver si alguien se inventa algo maravilloso que los haga innecesarios. Las estrategias que propone el PEN, la primera es electrifiquemos.
Cuando la gente consume energía, en la medida de lo posible tratemos de que ese consumo de energía venga a través de electricidad. En Colombia eso es particularmente cierto porque la producción de electricidad es relativamente limpia. Entonces, electrificar realmente me genera una ganancia muy grande en disminución de carbono que se emite. Además de eso, hagamos la matriz aún más limpia y más diversa. Metamos eólicos y solares en el parque generador. Eso ya lo había dicho, estamos atrasados en eso, pero eso no debería ser realmente difícil. Es cuestión de mantener la voluntad de hacerlo y en un tiempo relativamente corto deberíamos tener un buen porcentaje de eólicos solares en la matriz energética. Los problemas de ingeniería asociados o ya están resueltos o uno espera, hay poca incertidumbre sobre poderlo resolver. Y finalmente, el otro que mencioné hace un rato y en el cual estamos en rojo, entonces lo voy a poner en rojo, tenemos que tener unos hábitos de consumo mejores, que en el sentido industrial es apúntele a la eficiencia energética en sus máquinas, pero también probablemente incluye un tema con respecto al consumidor pequeño, que son los hábitos. Tenemos que empezar a meter digamos, que la gente mantenga en la cabeza la necesidad de una contabilidad permanente de lo que está causando en términos de energéticos y de emisiones de carbono. Ustedes ya han visto algunas cosas de ese estilo, el etiquetado energético, el letrerito que viene en la nevera y le dice a uno, esta nevera es de nivel de eficiencia energética A o B o C, pero realmente esto todavía no es de todos los días en la mente de los consumidores y uno tiene que llegar al punto que esto sea un hábito. Así como hay gente que cuenta calorías, deberíamos estar contando emisiones de carbono o por lo menos qué clase de energético es el que estamos consumiendo. El PEN, en ese ejercicio de explorar mundos, arma 4 escenarios, no porque diga que tengan que ser, son un poquito como un Lego, uno podría cambiar elementos de un escenario a otro y entonces pues se empiezan a aparecer más, pero arma 4 como para ver el espacio de lo posible. Tienen unos nombres poco sexys, el más plano y como de no hagamos nada es actualización, que es algo así como business as usual, pero además de eso, haciendo las modernizaciones que se van a dar como sin mucho esfuerzo. Actualización es el peor de los escenarios en términos de descarbonización. Acá lo que están viendo, yo aquí lo subrayo, con verde. Este cuadro, el que está acá, es el cuadro que ve cómo es la senda de emisiones de carbono bajo los distintos escenarios. El escenario business as usual plus, llamémoslo así, que es este de actualización, es este de acá arriba. Este que va aquí y después sube. Y el escenario más agresivo, que se llama disrupción, es este de acá abajo. Business as usual es perfectamente posible que acabemos ahí si seguimos con nuestra tendencia en este momento de no ser capaz de negociar las inversiones que hay que hacer, de construir la infraestructura que tenemos que necesitar. O sea, este puede suceder. Y esta es una apreciación mía, es muy poco probable que suceda porque requiere unas tecnologías que aún no están inventadas, en particular lo que tiene que ver con hidrógeno, y en general porque requiere que seamos muy agresivos en negociar cambios de política en Colombia. Entonces uno realmente cree que se está moviendo plausiblemente por acá. Pero es bueno tener el referente de lo que deberíamos tratar de hacer. Todos los escenarios, absolutamente todos, tienen un incremento de energía consumida. Crecer requiere energía, no hay vuelta alrededor de eso. Ahora, todos los escenarios suponen que va a haber una disminución de la intensidad energética, es decir, que vamos a hacer, si bien tenemos un incremento de energía, es principalmente porque crecemos, pero cada unidad de producto va a utilizar menos energía. Esto es optimista. Realmente. Lo que pasa es que ya estas mejoras en eficiencia energética, esto ya se puede hacer. Aquí no hay incertidumbre sobre si existe la tecnología, como si la hay con hidrógeno, por decir algo. Lo que necesitamos es hacerlo. Y los escenarios, lo que uno ve es que los escenarios más limpios, que son los dos oscuros, implican, acá están los dos escenarios más limpios y acá están los dos escenarios más limpios, implican más renovables. Aquí tenemos una persona que le encanta la energía nuclear e insistió en incluirla en la ecuación.
y más hidrógeno. La energía nuclear es de hecho bastante limpia, entonces por eso está acá, e implica necesariamente menos fósiles. Es decir, para yo llegar a los escenarios que van en la dirección de descarbonización, yo necesariamente voy a tener más renovables, más energías limpias y menos fósiles. La electrificación en general es una buena estrategia de descarbonización. Todo lo que hoy en día utiliza energía y que yo logre pasarlo a energía eléctrica, en el neto acaba disminuyéndome las emisiones de carbono. Y en Colombia eso es particularmente cierto por lo limpia que es nuestra matriz. Entonces ahora voy a poner un zoom, no mucho, pero un poquito, sobre las acciones, en donde hay tela por cortar. Esto es eficiencia energética, el lado de la demanda, que fue el que marqué en rojo allá arriba. Y lo marqué en rojo, pues por esto merece la pena acá marcarlo en rojo. Nosotros tenemos una eficiencia del 31% en el consumo de energía. Desperdiciamos el 70% de lo que podríamos consumir. Si hiciéramos recambio tecnológico, podríamos subir esa eficiencia del 38 al 62%. Con la tecnología disponible. No es tecnología que habría que inventarse. Si uno lo ve por sectores, le puede poner el foco con más precisión. Les voy a pedir que se enfoquen en las tres columnas de la derecha. Que las de la izquierda son cómo se hace el cálculo, las de la derecha son interesantes. Y los sectores que quiero que se enfoquen son el residencial, que es este, y el de transporte, que es este. Esa es de la energía que yo debería poder sacar del energético que estoy consumiendo actualmente, cuánto efectivamente lo convierto en trabajo útil, digamos. Y unas eficiencias del 24 y el 18% son fatales. En el sector residencial, digamos, el cambio de hábitos es lo que tendría que primar, aunque allá hay también algo de comercial. En el sector de transporte es esencialmente la migración del parque automotor hacia movilidad eléctrica hasta donde se pueda y otras formas de movilidad más limpias. Pero fíjense, y acá lo voy a agrandar porque es que es realmente impactante, con la tecnología, la mejor tecnología disponible en el mundo, yo podría aumentar la eficiencia energética del sector transporte del 24 al 93%. Ahora, el costo es alto y ahí hay asteriscos. Un asterisco es, por ejemplo, que si bien la movilidad eléctrica es lo que todo el mundo piensa, mi entender es que no hay en el mundo suficiente litio para las baterías que habría que tener para tener todos los carros eléctricos. Entonces, la movilidad eléctrica tiene un límite de hasta dónde puede llegar. Y la otra cosa, que es de hecho el lugar en que los hidrocarburos se mantienen vivos, es que las baterías siguen siendo muy pesadas y hay ciertas formas de movilidad que no van a poder electrificarse, por lo menos no con lo que tenemos, como volar en avión, porque ponerle baterías a un avión no funciona, o el transporte de carga a largas distancias en camión, porque las baterías que tendría que cargar el camión serían demasiado pesadas y le quitan mucha capacidad de carga. Es ahí precisamente en donde se va a mantener el hidrocarburo como una cosa necesaria. Aquí está un resumen de lo que hoy podríamos hacer ya en el muy corto plazo y que tenemos, digamos, un éxito meridiano. La electrificación eléctrica de vehículos livianos, pues está creciendo muy rápido, pues está partiendo de un nivel muy bajito, de manera que no es todavía cuestión de cantar victoria, pero lo que sí estamos viendo es que en vehículos particulares, ya hoy en día un vehículo con las exenciones tributarias que tiene, cuando es eléctrico, alcanza a ser competitivo con el mismo vehículo con combustibles líquidos, que es pues lo que es crucial para que la gente empiece a apuntarles. Algo más en lo que estamos trabajando, pero no me acuerdo ya cuánto tiempo llevamos trabajando en esto en Bogotá. La electrificación en procesos industriales, que es eficiencia energética de la que no estamos logrando hacer, porque las industrias por algún motivo no se han casado con esto. Y una que es particularmente dolorosa y no nos está yendo tan bien, que es lograr
uno podría decir electrificar la cocción, pero por lo menos que la gente deje de cocinar con leña. Y ahí no nos está yendo bien y eso es particularmente doloroso porque aparte de lo conveniente que fuera cocinar con un energético más limpio, cocinar con leña es particularmente dañino para la salud en los lugares en que sea. Entonces ese tiene un efecto adicional, digamos una ventaja adicional por la cual lo tenemos siempre muy en el radar y muy en el corazón. Y es altamente frustrante que no estemos teniendo éxitos al respecto. ¿Qué otras acciones hay? Pues estamos incluyendo renovables no convencionales en la matriz de generación. Esto que están viendo aquí son los potenciales solares de Colombia. Y aquí más abajo tengo los potenciales de eólicos. Y yo les voy a decir una cosa, cuando por primera vez vimos estas cifras, por un momento pensé que estaban cañando. Colombia tiene unos potenciales de radiación solar, pero sobre todo de vientos, que son sorprendentemente altos. Típicamente en los lugares en donde se tienen vientos, digamos que la energía que se produce de un molino de viento, de un aerogenerador, es alrededor del 30-35% del máximo de capacidad, sencillamente porque el viento va y viene. En Colombia estamos viendo niveles del 50% y más en La Guajira, por ejemplo. Que como les digo, pues todavía no tenemos allá campos eólicos, más que uno chiquito que existe hace mucho tiempo. Pero pues esas cifras inicialmente le daban a uno decir, yo de pronto me están cañando, de pronto esto no es cierto, pero parece que sí es cierto y entonces ahí tenemos un potencial relativamente alto al cual ya le estamos trabajando duro. Actualmente hay alrededor de 2.500 megavatios de eólicos que vienen en camino y hay, en solar es más difícil decirlo, hay 9.000 megavatios de proyectos solares que tienen conexión aprobada, pero ahí no estamos tan seguros de que vengan en camino. Por un error regulatorio que fue no ponerle precio a la capacidad de conexión al sistema, pues la gente se sentó encima de la capacidad de conexión como si fuera un lote engorde. Y tenemos la impresión de que muchos de esos proyectos solares realmente nunca van a llegar. Problema que estamos resolviendo actualmente. Pero los eólicos sí van a llegar. Yo esperaría que de aquí a unos 3 años tengamos por lo menos 4.000 megavatios entre eólicos y solares instalados en Colombia. Y uno debería aspirar a poder subir ese número al doble fácilmente en los siguientes 5 o 6 años. Finalmente, en acciones también está al lado el segundo mejor. Porque esas acciones que vimos allá arriba, las de eficiencia energética y las de poner energías limpias, pues son al mundo ideal que uno le quiere apuntar y la de movilidad eléctrica, y etcétera. Pero hay unas cosas en las que sencillamente no le podemos apuntar al mundo ideal. Entonces, los fósiles van a seguir siendo indispensables en esta historia. No tenemos en este momento una energía portable mejor que un combustible líquido. El gas se acerca, es más limpio, pero no es tan bueno como energía portable. Portable queriendo decir que yo logro llevar una cantidad de energía que no me pese mucho y que no ocupe mucho volumen y la pueda transportar largas distancias, como necesita un carro. Por eso es que vamos a necesitar los fósiles. La electrificación, ya como les dije, tiene unos límites. Probablemente va a ser esencialmente urbana. Y la mejor alternativa en hidrocarburos que tenemos es gas natural. Eso puede cambiar, pero en este momento es gas natural. Pero cuando uno dice gas natural, el gas natural tiene unas particularidades. Digamos, cuando usted está sacando, hoy en día incluso usted está sacando petróleo, ya usted no tiene que importarle en dónde lo vende. Tiene que importarle conseguir la financiación para sacar el petróleo, encontrarlo y sacarlo. Pero venderlo, eso no es problema. Eso no es cierto del gas. En el gas yo tengo al mismo tiempo que pensar en cómo lo consigo y lo saco y ir fomentando que haya una demanda. Y en Colombia tenemos un problema porque la demanda permanentemente está asustada que no vaya a haber gas y entonces no instala gasodomésticos o calderas a gas o, digamos, la industria. Y si no se instala gasodomésticos, pues no hay demanda, y si no hay demanda, entonces nadie hace la inversión de la oferta. Hoy en día, el cálculo que nosotros tenemos en el PEN es que si el gas es el hidrocarburo al que nos movemos, si todos los demás hidrocarburos que se consumen se mueven a gas, necesitaríamos por ahí el doble del gas que se está consumiendo hoy. O más exactamente el doble del que se consumiría si no hiciéramos esa transición.
y no tenemos en Colombia fuentes de gas para eso. Y estamos empeñados en, digamos, cerrarnos todas las maneras en que podríamos tener esas fuentes de gas. ¿Sí? Todas las maneras tienen sus dificultades, que si el fracking, que si el offshore, pero lo que no puede ser es que nos cerremos todas, porque entonces ahí sí no vamos a ningún lado. Y a eso hay que añadirle otra cosa, y es que la ventana de oportunidad es corta, porque el discurso con el gas es que es un hidrocarburo de transición, que lo vamos a estar usando 30 o 40 años. Si alguien va a hacer una inversión para sacar gas, tiene la expectativa de que por lo menos pueda estar explotando esa inversión 20 años. Si yo me demoro en darle la viabilidad a esas nuevas inversiones de gas para que ocupen este rol, en 15 o 20 años ya la gente va a decir, ¿ya para qué? Porque yo no voy a hacer una inversión en sacar gas si solo voy a tener un retorno durante 10 o 15 años. Entonces, aquí estamos como en un patinando. Esa es una de las expresiones de esta dificultad de lograr negociar los cambios en donde nos estamos disparando en el pie y donde el tiempo es limitado. Necesitamos resolverla en los próximos 2 o 3 años con toda certeza. Finalmente, está siempre la pregunta del hidrógeno. Últimamente se ha vuelto muy de moda. Incluso es un poco raro porque la gente dejó de hablar de baterías que estaban, antes de la pandemia todo el mundo hablaba de baterías y las baterías eran lo máximo y ahora es hidrógeno. El hidrógeno la verdad es que todavía es un interrogante. Es claro que físicamente se puede utilizar el hidrógeno como un almacenador de energía, como energía portable. No es para nada claro que el proceso de producción de ese hidrógeno sea lo suficientemente barato si lo hago con energías renovables no convencionales, porque así sería limpio. Y si lo hago con otras formas de energía, con gas, si puede ser hidrógeno de gas, si puede ser hidrógeno de carbón incluso, pero con esas formas de energía el hidrógeno no es para nada limpio. Entonces, el hidrógeno todavía es como una apuesta en el futuro. Lo sabremos en unos 10 años si el hidrógeno realmente es viable y lo tendremos, digamos, comercialmente disponible para funcionar con él en unos 15 o 20 años. Pero en este momento digamos, uno no querría apostarle, poner demasiados huevos en la canasta del hidrógeno. Bien, entonces con eso voy a cerrar, porque ya es como hora de que pasemos a charlar. El resumen es que la transición es viable porque buena parte de las tecnologías necesarias ya están. Hay algunas que si aparecen serán bienvenidas, pero es viable. Ahora puede ser costosa. Para que se hagan una idea, no vamos a cambiar o no tenemos pensado cambiar todos los vehículos por vehículos eléctricos en los próximos años, pero si hiciéramos el ejercicio de cambiar todo el parque automotor a un parque eléctrico, estaríamos hablando de la mitad del PIB en costos y como 50 billones en subsidios para poderlo hacer viable. Eso eso puede ser muy costoso. Entonces, tal vez el punto es, no necesito hacer semejante cambio tan dramático. Tengo que manejarlo con moderación. Este cuadrito que está aquí lo puse más que todo para que de pronto se animen a verlo en el pen. Es un cuadrito que identifica, no lo puede agrandar, pero no alcanza a verse la letra. Lo que hace es identificar distintas tecnologías e innovaciones que habría que aplicar o que se podrían aplicar en el eje X. Las tecnologías o las innovaciones están según el grado de incertidumbre tecnológica. Entonces, aquí no alcanzo a verlo muy bien, pero hidrógeno debe estar por acá a la derecha porque todavía tiene mucha incertidumbre tecnológica. ¿Sí? Y en el eje Y está el impacto que tienen en decarbonización. Y estas son tecnologías que ya están identificadas. Algunas existen, otras no. Y las que tienen el circulito amarillo alrededor son las que ya en Colombia estamos haciendo políticas públicas para implementar. Ese es un input bien interesante del PEN, porque le muestra a uno, digamos, el conjunto de cosas a las que uno puede gastarle de pronto recursos para tratar de que se vuelvan realidad, y cuál sería su nivel de impacto y cuál sería su nivel de riesgo. Esta es de hecho la lógica del PEN. La lógica del PEN es, si yo escojo estas acciones de política pública, ¿en dónde acabaría? Y cierro con el slide de los retos, de las cosas que no... Y en los retos noten que no tengo nada como hidrógeno. Algún día deberíamos finalmente hacer viable el hidrógeno. No, esos no son los retos. Esos son
Digamos, eso es algo que se está tratando de hacer y saldrá o no saldrá. Los retos son cosas que uno sabe que en principio debería poder hacer, pero por algún motivo nos están ganando. Y esencialmente, el más importante es el tema de negociar, la gobernanza de esto. Estamos fallando drásticamente en ser capaces de negociar. Y lo que hay que negociar es mucho. Primero, la transición energética va a tomar tiempo. Tenemos un horizonte, el PEN tiene un horizonte de 30 años, pero esto es más de 30 años. En un horizonte de 30 años no hay plan que importe, lo que importa es la capacidad de cambiar y ajustar el plan y negociar esos cambios y ajustes, porque vamos a tener que cambiarlo sobre la marcha. Segundo, va a haber perdedores. Y aquí, digamos, uno se imagina que los perdedores son graduales, aquí lo que va a haber son marchitamientos de ciertas actividades, zonas del país que van a tener, que van a sufrir poco, pero en los casos graduales lo que uno ve es que nadie quiere hablar, nadie quiere ir a decirle a una zona, óyeme, de lo que has vivido en los últimos 15, 20, 30 años, no vas a poder vivir en 10. Empecemos a pensar en la estrategia de salida. Eso es una cuestión de voluntad política, de uno dejar de patear la pelota para adelante. Pero estamos viendo ya que a veces los perdedores son abruptos. El caso del carbón es impresionante. Y abrupto quiero decir, son cosas que en vez de demorarse 12, 15 años en desaparecer, se van a demorar 3. Y entonces ahí sí la necesidad de compensar a los perdedores es realmente apremiante. Y finalmente tenemos el tema de que pues en Colombia dependemos muchísimo de los recursos, por ejemplo, los recursos de regalías. Lo que está ahí es la gráfica de los recaudos de regalías de carbón y hidrocarburos, y que pues los sectores que van camino de marchitarse, sí, como están pintando la cosa, son precisamente esos que nos dan recursos, y uno tiene que, ya veo venir un regaño de María Fernanda, y uno tiene que hacer pues ser razonable en qué tan rápido se cortan los recursos, dado que tiene que ir al mismo tiempo haciendo esta negociación e ir compensando perdedores. Hay un buen número de lugares para poner un zoom, tal vez el más evidente es todo lo que está pasando en el sector eléctrico, en donde podríamos sentarnos a charlar. Si quieren meterse por ahí, fantástico. Por donde quieran, exploramos algunas cosas, las podemos charlar probablemente con más claridad que otras, pero quedo abierto a para donde vaya la conversación. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Muy interesante. Muy interesante. ¿Ustedes están escuchándome bien? No, sí, señor. Bueno, sí, es que tengo algo de eco acá. No, ya tenemos una lista interesante, importante de personas que quieren intervenir. Voy a darle la palabra a las 3 primeras y después de las 3 le voy a dar la palabra a Cristian para que haga comentarios. Entonces tiene la palabra, voy a darle la palabra a Jaime Millán, a Mauricio Botero y a Eduardo Uribe. Y por favor, levanten la mano para la siguiente tanda de 3. Empezamos con Jaime Millán, adelante. Gracias, Armando. Gracias, Cristian, por una excelente presentación. Que aquí podemos hablar de muchas cosas, pero quisiera simplemente plantear 3 cositas o resaltar. Una primera es la importancia que le das a la eficiencia energética, y esa no es una importancia gratuita, es que la Agencia Internacional de Energía en todos los planes que ha hecho ha demostrado o ha enfatizado que por lo menos la mitad del esfuerzo que tiene que hacerse para llegar allá es a través de la eficiencia energética. Y ese es un punto que hemos descuidado y que lo has planteado y lo has resaltado de una manera muy importante. En segundo lugar, es, digamos, la competencia que hay entre ciertas medidas, ¿no? Por un lado, la eficiencia energética ha sido una cosa que no ha sido como muy chic, como que no es, pero en cambio traer las renovables no convencionales sí es una cosa que tiene todo el apoyo y todo lo demás, tiene como más sabor que la otra, ¿no es cierto? Y entonces ahí viene un punto que quiero resaltar, y uniendo a otro punto que levantas, que es la necesidad de
los recursos que va a haber que hacer. ¿Cómo es que vamos a facilitar esa transición? Vamos a tener que compensar a algunos, vamos a tener que incentivar a otros. En el caso de las renovables no convencionales, estamos dando unos incentivos bien grandes. Ayer hablábamos, ¿sí?, en la UME, que es decir, más del 40% de los costos del proyecto, ¿sí?, se le están dando unos incentivos. Y al mismo tiempo estabas planteando que ya tenemos, que esas energías son competitivas, ya son competitivas por sí solas. Entonces, obviamente, entonces a uno se le viene a la cabeza la idea, bueno, eso por ahora, pero ¿cuánto tiempo va a ser esto? ¿No? Porque si ellas pueden funcionar por sí mismas, ¿sí?, entonces, ¿qué necesidad hay de que tengan todas estas cosas y existiendo tantas otras necesidades donde necesitamos esos dineros para facilitar la transición? ¿Sí? Ese es un punto, una pregunta que yo planteo acá. ¿Sí? El último punto que quiero plantear es, tal vez que hagas una precisión para la gente cuando inicialmente dices que los cambios que se están ocurriendo, en que vamos a una situación más de energía distribuida donde pierde importancia la infraestructura y la primación en largas distancias. Eso habría que relativizarlo en el tiempo, ¿no? Porque cuando uno piensa, por ejemplo, en países donde hay una penetración muy grande de las energías distribuidas, como en algunas partes de Estados Unidos, eso no quiere decir que las líneas de transmisión hayan perdido su importancia. Al contrario, el plan de Biden, ¿sí?, de infraestructura, una de las cosas que él hacía más énfasis era la necesidad de tener conectados y poder llevar la energía de partes donde se generan a otras. O sea que eso eventualmente, obviamente va a cambiar, pero la gente podría pensar que como lo planteas es que va a ser un cambio radical y pronto, sino que hay que relativizar esto. Gracias y felicitaciones de nuevo, Cristian. Gracias, Jaime. Mauricio Botero, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Armando. Doctor Cristian, buenas tardes. Yo tenía básicamente una pregunta y tres observaciones relativamente breves. La pregunta, doctor Cristian, es que sinceramente no entiendo este tema estadístico de que el sector agropecuario en Colombia genera el 62% de las emisiones. O sea, tres veces más, 200% más que el promedio mundial. Colombia está lejos de ser una potencia agropecuaria, es más, importamos casi la mitad de nuestras necesidades, no es tampoco una potencia ganadera, tampoco es un país que uno dijera es totalmente selvático. Entonces yo sí pongo, doctor Cristian, con toda franqueza, muy en duda esa estadística del sector agropecuario. La segunda pregunta, combinada con una observación, tiene mucho que ver con lo que acaba de mencionar Jaime Millán, que es el tema de la infraestructura. Yo entendí de alguna forma que habían solicitudes de 11 gigavatios, no entendí muy bien si era solar y solar 8.9 o eólico, en total, si eran 20 gigavatios, que es más o menos la capacidad de generación que hay en Colombia. Y usted con mucha razón decía que desgraciadamente en el diseño se creó una especie de embudo en los cuales se llenó de avivatos, y esos avivatos, cuando ustedes cambien las reglas del juego y pongan unas garantías serias, ojalá no las copias del Banco Itaú emitidos por ese pueblo, sino una serie de garantías serias, pues se empiecen a iluminar. Pero yo también entiendo, doctor Cristian, que precisamente ese número de avivatos es lo que ha impedido que los inversionistas serios entren, porque les dicen, sí, pero es que usted está en la fila 5, 6, 7, 8, 9, 10, entonces se desilusionan y dicen, bueno, ya esto está copado. Entonces, eso se va a empezar a decantar.
Y yo creo que muchos inversionistas serios sí van a poder, pero eso va totalmente ligado a lo que dice Jaime Millán, que si no existe la inversión en la infraestructura, mejor dicho, tampoco va a haber la inversión, porque lo que no puede esperar la gente es que ustedes le sigan diciendo, bueno, mire, ni hay líneas de conexión, ni hay subestaciones, ni hay capacidad, entonces espere. No, yo creo que todo tiene que ser un esfuerzo gigantesco y debiera el gobierno colaborar con todas las empresas en diseñar un plan de expansión inmediata de lo que es la infraestructura, tanto desde el punto de vista de cómo llega la generación, el transporte, la distribución, y la distribución es absolutamente fundamental, porque digamos, no comulgo mucho tampoco en el tema de los buses y los camiones, no, si los buses y camiones tienen puntos de recarga lo suficientemente interesantes, las baterías ya están, uno se pone en cualquier tema de internet para los grandes fabricantes de camiones, los camiones están rodando, los camiones eléctricos, lo que necesitan son puntos de recarga. En los barcos también está perfectamente, todos los barcos necesitan de una forma tener lastre, ese lastre el papel lo puede jugar las mismas baterías en un momento dado, y lo que sí estoy de acuerdo que es la tecnología de los aviones, pues sí puede llegar a estar allá, pero los aviones ligeros ya existe dentro del mercado aviones eléctricos ligeros. Bueno, el tercer punto de comentarios es que totalmente de acuerdo, doctor Cristian, con lo que tú dices, el hidrógeno es el sueño de una noche de verano. Dentro de las 20 principales compañías de transporte del mundo, la única que le está medio apostando al hidrógeno con mucho susto es la Toyota, y haciendo todo tipo de presión precisamente para que no haya un compromiso con eléctrica, porque cree que el hidrógeno puede seguir. El hidrógeno es un sueño de una noche de verano. Hoy en día lo único que existe es la posibilidad, económicamente hablando, es de hacerlo de gas natural, lo cual a su vez pues rompe todas las expectativas porque es un combustible fósil no renovable. Finalmente, se mencionaba, doctor Cristian, el tema de las regalías, cómo era importante seguir. Es que en el momento que el mercado establezca que ya el hidrocarburo no tiene un precio aceptable en el mercado, como va a ocurrir muy cercano en el carbón, y como muy seguramente va a pasar unos años después en el petróleo y después en el carbón, no es un tema de que haya que pagar regalías o no, y que es importante y que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo. Simplemente no va a meritar sacarlo del suelo. El precio no va a ser competitivo. Ecopetrol siempre ha dicho que el costo de ellos puede llegar a ser, no recuerdo bien, pero creo que era $29 el barril. Pues si el barril llega a $20, sencillamente Ecopetrol tiene que salir del negocio del petróleo. Gracias a todos, esos eran los puntos que quería tocar. Muchas gracias, Mauricio. Y Eduardo Uribe, adelante. Hola, Cristian, muchas gracias por la presentación, como siempre muy pedagógico. No, yo simplemente que tenía una pregunta. El gobierno, a través de la contribución nacional determinada, se comprometió a metas de reducción de emisiones pues muy ambiciosas, casi, digamos, parecidas a las de la Comunidad Europea. Reducir en 51% las emisiones para el año 2030 y la carbono neutralidad para el año 2050. Y en Colombia, pues como bien lo dijiste, los dos sectores más importantes son el energético, y no el agropecuario, sino el rural, entendiendo que incluye la deforestación. La deforestación es el problema en el sector rural, pues, y los fertilizantes, pero sobre todo la deforestación. Entonces la pregunta sería, digamos, al ritmo que vamos, y dada la meta que nos hemos autoinfligido, digamos, ¿cuál crees tú que va a ser la contribución, que puede ser razonablemente la contribución del sector energético al logro de esa meta? Muy bien. Ahora sí, Cristian, ¿quieres hacer comentarios sobre estas tres participaciones? Eduardo me hizo el favor de responder una aclaración, y es que efectivamente lo que aparece ahí como sector agropecuario incluye la deforestación, que es el gran impacto. Una deforestación que en buena medida es con fines del sector
digamos, agropecuario y asociados en lo rural, pero es el impacto grande. Esa es la primera. Jaime mencionaba, hacía énfasis en lo que yo había dicho de eficiencia energética. Yo quisiera anotar ahí que en algún sentido eficiencia energética es decirle a la gente que tiene que disciplinarse en el consumo. Y eso siempre es mucho más difícil a que la gente señale al productor y le diga, no, es que tú tienes que entregarme un producto más limpio. Y por eso es que la eficiencia energética es mucho menos sexy. Yo creo profundamente, digamos, en que de largo plazo los cambios pasan por generar hábitos, por un tema de comportamiento. Y ahí es más difícil que solamente cálculos financieros, es generar una conciencia en la gente, que cuenten, así como cuenten calorías, cuenten. Y creo que ahí es donde está el gran espacio para ganar, pero creo que es de los más difíciles. Sobre la infraestructura, que esto lo comentaba, creo, Jaime, inicialmente la configuración de la red va a tener que cambiar a medida que entren las renovables no convencionales, porque la necesidad, para lo que uno usa la red, sobre todo la red de transmisión, cuando tiene renovables no convencionales, es distinto a lo que utilizaba la red antes, pero eso es un momento inicial. Yo sí creo, ahí puedo equivocarme, pero yo creo que de largo plazo la red de transmisión va a ser menos importante y la red de distribución se va a volver mucho más importante en un mundo con energías distribuidas. Yo esperaría que en unos 10 años a usted le vendan una casa que es energéticamente autosuficiente y que eso se vuelva la norma de aquí a unos 20, 25 años. ¿Qué tendría sentido si lo piensa? Entonces ahí la necesidad de tener redes se vuelve más pequeña y lo único que queda es la interacción entre digamos, cercana, que es la red de distribución. Ya hablando sobre hidrógeno, yo voy a empezar lo que mencionaba doctor Botero, pero al revés. No quiero que me malentiendan, yo no estoy diciendo que el hidrógeno sea un sueño de noche de verano. Lo que estoy diciendo es que no es una tecnología inventada y probada. Que puede inventarse y probarse, puede que sí, pero también puede que no. Las otras cosas de las que estábamos hablando son cosas que ya las tenemos muy tangibles. El hidrógeno todavía está bastante crudo, pero de pronto no es el hidrógeno, sino otra. Digamos, parte de la naturaleza de la innovación es que yo no sé cuál es la innovación que va a acabar reventando la cosa en 10 o 15 años, pero ya tenemos claro cuáles son los atributos que queremos que tenga esa innovación, que sea limpio, que sea portable, porque el nicho que nos falta por resolver es ese de la portabilidad energética. Y si no es el hidrógeno, será antes, será después, pero alguno saldrá. Lo que quería hacer notar sencillamente es que esta gran ruido que hay alrededor del hidrógeno hay que tomarlo en este momento con un poco de sal, hay que ponerle por supuesto atención, no hay que ignorarlo, hay que estar listo a ver si la cosa funciona, si está uno tiene que aprovecharse de ella, pero yo no le apostaría mi supervivencia al hidrógeno, la verdad, yo tiendo más a apostársela a las cosas que ya tengo manera de gestionar. Y lo que dejé de último, que son las cifras, y efectivamente eso es parte de lo que no le puse el zoom, pero les voy a dar unas cifras que son atroces. Nosotros tenemos alrededor de 17 gigavatios de capacidad instalada actualmente en energía eléctrica. Tenemos exactamente la misma cantidad asignada en capacidad para nueva instalación de energía de generación. Duplicarla, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. De esos 17 gigavatios adicionales que tenemos asignados, alrededor de 3.000 son eólicos, alrededor de 9.000, 10.000 son solares y los otros son unas plantas térmicas e hidráulicas adicionales. Pero lo que uno puede tener con plena certeza es que no se van a instalar en el mediano plazo 17.000 megavatios más en este país. Y adicionalmente, hay lo que llamaría uno esperando fila, porque se les ha dicho, en este momento no tengo manera de dónde conectarte y no tengo planeada ninguna expansión para conectarte. 11.000 megavatios más. Decía el doctor Botero, es que los serios son los que están afuera y los no serios son los que tienen acaparada la capacidad que está asignada ya. No, uno no tiene manera de saber eso. Yo espero que de los 17.000 que están asignados se materialicen, y aquí estoy dispuesto a tomar una apuesta con el que le interese porque no hay otra manera de resolver ese tema, se materialicen unos 5, 6.000, tal vez 7.000. Los otros 10.000 necesitamos que lo suelten. Y necesitamos que lo suelten porque en los 11.000 que están haciendo filas seguramente hay unos 2 o 3.000 que también tienen expectativa de materializarse
porque son proyectos maduros y serios que pueden andar. Y ese problema, que es el problema de acaparamiento de capacidad en la red, estamos en camino de resolverlo. Ya estamos en este momento, se impusieron la obligación de poner unas garantías más onerosas para mantener esa capacidad, o sea, el lote de engorde se vuelve caro. Y esperamos de aquí a unos 3 meses estar viendo un buen número de proyectos que tiran la toalla y dicen, no, libero la capacidad. El segundo problema asociado a eso es que, si lo piensan, yo tengo un avión que tiene 100 puestos, tiene 50 utilizados, tengo 34.000 megavatios que podría estar conectados, de los cuales solo 17.000 están conectados y produciendo. Es muy difícil pensar en expandir el avión si yo no sé si esos 50 puestos se van a usar. Entonces, mientras yo no tenga una idea clara de cuánto de los 50 puestos se van a usar, es difícil pretender ponerle 20 puestos más al avión. Entonces, se nos debería facilitar el ejercicio de expandir la red, que como decíamos hace un rato es necesario, cuando sepamos cuáles de los proyectos de verdad van a llegar. Y eso esperamos tenerlo cocinado de aquí a fin de año. Va a ser muy traumático y ya tenemos la idea de que va a ser supremamente contencioso. La gente se está yendo con los taches en alto, probablemente en busca de demandas asociadas, pero pues, pensamos que es necesario. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Perdón, Cristian, ¿y los subsidios? Sí, no. Los subsidios a las tecnologías, a ver, las tecnologías renovables no convencionales, solar y eólico, yo creo que no necesitan subsidios en el sentido puramente económico desde hace ya unos años. Pero es que lo que impedía que entraran no era el sentido puramente económico, o más exactamente no eran efectos de la competencia, sino de la ausencia de competencia en el sector. Entonces, ellas todavía están enfrentándose a unas barreras, que son las barreras de toda innovación, que no tienen que ver con que económicamente no sean más baratas, tienen que ver con que hay una renuencia a aprender cómo se operan, todavía encuentra uno un discurso de no, eso va a ser, esas tecnologías que son intermitentes nos van a generar una inestabilidad en el sistema. Hay una cantidad de, digamos, yo los llamaría prejuicios hasta ahora de la vida, que se van a resolver cuando las veamos operando. En unos 2, 3 años, que tengamos 2, 3.000 megavatios instalados y funcionando, ya la gente va a decir, ah, esto sí se podía, y ahí se desatrancarán. Y ahí veremos si hay necesidad de seguirle dando subsidios o no. Los otros subsidios, los que se dan a eficiencia energética, yo, Jaime, no creo en el cambio de hábitos a punta de subsidios. Yo creo que los hábitos no se cambian con incentivos monetarios. Los incentivos monetarios sirven, logran que la gente haga inversiones en eficiencia energética, por decir algo, pero no creo que cambien los hábitos. Creo que al contrario generan una dependencia de los subsidios. La estrategia de cambiar el hábito, de poner a la gente permanentemente a pensar en términos de cuál es el impacto de esto que estoy comprando en el medio ambiente, tiene que venir por otro lado. Yo no sabría decirle por dónde. Esto de educar, digamos, generar normas sociales es una cosa que no está bien inventada, pero esos subsidios los podré quitar el día que ya lo hayan vuelto un hábito y se vuelva parte de la manera, del ethos de la gente. Muy bien, muy bien. Ahora voy a darle la palabra a María Fernanda Suárez, Ana María Ferreira y Amílcar Acosta. Entonces empezamos con María Fernanda. Adelante. Bueno, Cristian, que le fascina hacerme mala fama, que no lo va a regañar. Y hola a todos. No, yo diría que digamos que la presentación de Cristian, que me parece muy buena y muy comprensiva, hay un par de cosas que es lo que más digamos que me preocupa del debate nacional, más que de los temas específicos, e incluso del debate que se ha dado en este grupo, y que es el ingrediente que deberíamos, a mi gusto, estar más preocupados, es cuál es la velocidad a la que va a Colombia llegar a esa carbono neutralidad en el 2050. Porque realmente cuando uno oye el debate, cuando uno oye un poco como el deseo o lo que la gente cree que es el deber ser y lo moralmente correcto, pareciera que nosotros parece que nosotros fuéramos un país desarrollado. Y el costo de la transición y el costo de la carbono neutralidad pues es altísimo, no solamente por el pedazo macroeconómico, digamos, de lo que implica para nosotros dejar de recibir regalías, sino porque más o menos lo que uno calcula es que para llegar a la carbono neutralidad, o lo que uno calcula, no, lo que calculan los estudiosos, para llegar a la carbono neutralidad,
más o menos el 80% de la fuente de energéticos que tiene que estar en uso en la carbono neutralidad, o sea, hacia el 2035, 2040, no está todavía desarrollada tecnológicamente en un nivel de madurez que sea costo eficiente. Y las únicas tecnologías, como bien lo dijo Cristian, son solar y la eólica, y pues la participación en la matriz completa de solar y eólica llegará a ser 30, 40%, pero no va a sustituir, va a ser una fuente muy importante para la fuente de electricidad y para sustituir la electricidad, pero no el total de la matriz energética. Entonces ahí me parece que hay un punto de realidad que es importante para uno darse un orden de magnitudes de cuánto cuesta ese green premium hoy en día. Por ejemplo, en un avión, el jet vale más o menos $2 por barril, mientras que un biocombustible vale 5.5. El green premium en producir cemento, carbono neutral, es más o menos, no sé, entre 70 y 140%. Son datos del libro de Bill Gates que se los súper recomiendo. Porque es un libro bien comprensivo, cortico, que pone el debate y cifras como muy útiles, digamos, como para verlo todo. Entonces, a mí me preocupa mucho que Colombia tome un camino como por el lado del populismo ambiental, de que vamos a ir ya y nosotros vamos a ser carbono neutros, y a una velocidad que Colombia no se puede dar ese lujo. No se puede dar ese lujo por competitividad, no se puede dar el lujo porque ese costo hay que trasladárselo al usuario. Entonces, pensar en una transición justa es importante, y creo que los mecanismos al final que hay es pues impuesto al carbono y cómo se diseñe en el mundo, y cómo nos compensen, y tal vez pensar más en soluciones un poco más de que si Colombia, si la Amazonía, son países que hoy en día están neutralizando un montón. Y esto, por ejemplo, les voy a dar dos cifras que para mí ejemplifican muy bien, y es la emisión de un americano promedio son 12 toneladas de CO2 per cápita, mientras que los colombianos emitimos en promedio 2 toneladas de CO2 por cápita. Y pues ellos tienen su ingreso per cápita y nosotros tenemos el 10% de su ingreso per cápita. Entonces, si las velocidades son iguales, es a nosotros pegarnos un tiro en un pie. Entonces, para mí, el tema es un tema en Colombia de discusión de velocidad. Yo creo que en solar y en eólica lo hicimos bien, y lo hicimos bien porque esa tecnología solo está entrando al país cuando ya es comercialmente eficiente, no antes. Y tienen que ser los desarrollados los que desarrollan las tecnologías como hidrógeno, como captura de carbono, y cuando ya estén en un punto de eficiencia comercial, ahí sí nosotros nos podemos dar ese lujo. Y de hecho nosotros en la agenda multilateral lo que deberíamos pedir es que países como nosotros seamos los últimos en salir de hidrocarburos, o que incluso con la menor emisión de carbono o con protección, digamos, del Amazonas, nos condonen deuda en entidades multilaterales, porque ahí, digamos, que se equipara la cosa. Y me parece que ese pedazo del debate y de cómo Colombia o los países latinoamericanos discuten el tema de transición a la carbono neutralidad, es un tema que se habla poco, y que ahora en la COP26 me temo que todos los países van a ir más por por mostrar que son muy, muy activos. Y solo termino con un caveat, que creo que es lo más preocupante, como muchas de las cosas que nos pasan en Colombia, es que tenemos unos debates filosóficos del deber ser y qué hay que hacer y no sé qué, y no hemos sido capaces de que empiece a construirse la línea de transmisión de La Guajira para que se conecte con el sistema interconectado, porque estamos enredados en las consultas previas y en etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debatimos unas cosas gigantes y ejecutar un proyecto con una línea de transmisión no podemos. Gracias, María Fernanda. Ana María Ferreira. Ana. Hola, Mónica, tienes el micrófono abierto. Bueno, primero, pues Cristian, me gusta mucho el enfoque de esta presentación. Comparto con María Fernanda la mayoría de los puntos que explica María Fernanda, y yo creo que hay un tema que se puede decir de otra forma, y es que acá no hay una receta universal y Colombia no puede caer en la receta universal. Y por eso me gusta el enfoque de la presentación de Cristian, porque nosotros tenemos que priorizar. Esto tiene un costo gigantesco
y tenemos que definir prioridades, y esas prioridades no necesariamente convergen con las prioridades que quiere o necesita el mundo. Mónica, Mónica, tiene el micrófono prendido. A ver, adelante, Bueno, María. y otra cosa que me preocupa es el término, digamos, de costos y de competitividad. Nosotros tenemos si no priorizamos, nos podemos ver abocados a una cantidad de costos que sacrifiquen completamente la competitividad de la economía colombiana, y eso es un tema preocupante. Es un tema preocupante porque tenemos unas prioridades de inversión grandísimas en el sector eléctrico, particularmente en las redes de transmisión, en ser cada vez más eficientes, digamos, en los costos de energía. Y en relación con este tema, tal vez el punto fundamental es la incidencia de la regulación y del diseño del mercado. Cada energético tiene su atributo y cada energético tiene su composición distinta de costos fijos y de costos variables. Y las energías renovables, pues tienen costo marginal cero. Entonces, el diseño de mercado tiene que ser acorde con los atributos de cada uno de los energéticos, porque si no es así, nos podemos ver abocados a situaciones como las que tiene el Perú, a situaciones como las que ha tenido incluso los países europeos, Alemania, Inglaterra, con costos de mercado, costos marginales negativos en la bolsa de energía. Y eso es algo que no podemos descuidar. Las políticas tienen que ir de la mano necesariamente con la regulación. Nosotros tenemos tres formas de pagar la energía. Una que es el mercado digamos, el mercado spot, que es un mercado de costos marginales, que es un mercado de costos variables. Tenemos unas remuneraciones fijas y tenemos un mercado de contratos, donde nosotros pretendamos que tecnologías con costos fijos altos remuneren esos costos en un mercado de costos variables, como es el mercado spot, vamos a darnos un totazo grande. Entonces, cada atributo remunerado de acuerdo con su atributo, y ahí pues hay un tema muy técnico que es el cargo por confiabilidad que pues Cristian, María Fernanda, Jaime conocen claramente lo que yo pienso, pero nosotros no podemos pretender que energías de respaldo, como es la energía térmica, pague sus costos a través de un mercado marginal, más cuando a mayor número de renovables, menores serán los costos marginales, incluso podemos tener costos marginales negativos. En el Perú esto ha sido un desastre. Gran parte de la infraestructura de gas del Perú está echada a perder por una mala política regulatoria asociada con subsidios de entrada a los renovables, y eso es algo que simplemente es algo que hay que tener en cuenta. Y Cristian, pues yo creo que lo entiende muy bien. No podemos avanzar en una política sin que la regulación sea acorde a la política que adoptamos, porque si no la competitividad pues se nos va a ir al traste. Gracias, Ana María. Amílcar Acosta, adelante. Bueno, primero que todo, pues destacar la presentación que hemos hecho, Cristian. Me parece que es una visión integral, muy completa y de una visión de corto, mediano y largo plazo. Yo quiero hacer estos comentarios. En primer lugar, en cuanto a la eficiencia energética, coincido en que un elemento fundamental para avanzar, y tenemos mucho terreno para avanzar en eficiencia energética, está un aspecto que tiene que ver con la cultura del consumo de energía. Y hay acciones que están inventadas, por poner un ejemplo, como lo que ha hecho EPM de Medellín con la energía prepago, que van induciendo ese cambio en la cultura del consumo de energía. Pero creo que la nueva ley, la 2099, que vino a reforzar la 1715, le abre un espacio interesante al incentivo y al estímulo a la eficiencia energética. En segundo término, la transición energética tiene que ir de la mano con la transformación productiva. Ese es un aspecto de la mayor importancia, porque para nadie es un secreto
y es la base sobre la cual se da la transición energética, es que de una manera progresiva y en el caso particular del carbón abrupta, se van a ir contrayendo los mercados para nuestros dos principales renglones de exportación. Lo acaba de decir en un pronunciamiento la Agencia Internacional de Energía. Voy a leer rápidamente este párrafo donde dicen: al margen de los proyectos ya aprobados en 2021, nuestra previsión no contempla ningún nuevo sitio petrolero o de gas con fines de desarrollo. Renunciar desde ya a la industria petrolera es lo que se impone. No necesitamos buscar ni un grano más de petróleo, carbón o gas natural. O sea, estamos notificados de eso. Desde luego, esto no se va a dar de la noche a la mañana. Este es un proceso gradual. Yo he venido insistiendo mucho en que estamos en una transición y no en un salto energético. Y esto me lleva al tercer aspecto, que tiene que ver con lo que señalaba Cristian de los ganadores y perdedores. Desde luego, los perdedores sabemos que tiene un impacto fundamentalmente en las regiones que derivan su actividad económica de los fósiles. Y esto ya se está sintiendo en regiones como en el Cesar y la Guajira. Pero no nos hemos dado por enterados de que eso se está dando, y me parece que hace falta un plan de territorialización de la transición energética, y esto tiene que ver también con el tema que se mencionaba ahora de las consultas previas que están atascando el avance de los procesos de construcción e instalación y no solamente de los parques eólicos y las granjas solares, sino también la transmisión. Y finalmente, yo creo que es muy importante, y es así, los dos, lo que he hecho ahora son comentarios, pero quiero hacerle una pregunta muy puntual a Cristian Jaramillo. ¿Cómo podemos nosotros garantizar que al final del día la integración de las fuentes no convencionales de energía renovable a nuestra matriz va a redundar en unos mejores precios y en unas más bajas tarifas que contribuyan a la competitividad de nuestra economía? Porque si no logramos eso, perdimos el año. Muchas gracias. Gracias, Amílcar. Cristian, adelante. Ok, pues la mayor parte de los casos son, digamos, comentarios que aportan a la discusión y ponen cosas adicionales, y yo tiendo a estar de acuerdo en general con todos. Hay una sola pregunta directa, que es la de Amílcar, entonces, que se relaciona con algo que estuvo hablando también Ana María hace un rato. Y aquí voy a salirme de lo que hago hoy, y como ya no soy regulador, puedo hablar como regulador. Amílcar, hoy en día lo que hay que hacer es favorecer que haya competencia en el mercado eléctrico. Y eso, la dispersión de las renovables no convencionales facilita que eso sea así. Y la competencia no es solo de nuevos generadores, sino de la capacidad de cualquier usuario decir, pues si está muy caro me retiro, yo me autogenero, gracias. Eso naturalmente las nuevas tecnologías lo favorecen. Lo que hay que hacer es que se dé así. De hecho, uno diría que el tiempo que se demoraron en entrar las renovables no convencionales al país fue principalmente porque los actores existentes no es que estuvieran opuestos a ellas, sino que querían garantizar que cuando llegaran las tenían ellos, no los otros. Y eso es lo que hay que atacar, digamos. La otra cosa que es importante para lograr esos precios bajos es algo que el sector... A ver, nosotros pagamos el cargo como por confiabilidad, como decía Ana María, y lo pagamos porque en virtud de cómo funcionábamos necesitábamos tener unas plantas que funcionaran, a pesar de que solo las necesitábamos por ahí cada 4 años. Entonces había que pagarle su existencia, por decirlo así. Eso es cierto,
y el mérito que tenían era que ese pago de existencia les exigía que cuando se las necesitaba generar. Ese es el cargo por confiabilidad. Había un pequeño porcentaje de plantas, que son las que son filo de agua, que realmente no necesitan ese pago, no hace ninguna diferencia en su quehacer y en su generación de energía ese pago, pero por ejemplo hoy en día se lo estamos haciendo de una manera indirecta, porque no pueden almacenar energía y sencillamente cuando la tienen tienen que entregar. Y el sistema no ha dado el salto a decir a esa gente, yo le pago lo que cotice en la bolsa, en el mercado spot, y no tengo por qué pagarles su existencia, porque ellos me van a entregar su energía porque no tienen nada mejor que hacer con ellos. Esas son alrededor del 8% de la generación eléctrica actual, pero con las renovables no convencionales eso puede llegar a ser el 25, 30%, 40%. El día que eso sea así, uno tiene que dar el salto y decir, yo no le voy a pagar cargo por confiabilidad a todo el mundo, sino solamente a ese grupo específico de plantas que lo necesitan. Y entonces nos bajamos del cuento de que esto es para todo el mundo y no, yo le pago cargo por confiabilidad a las plantas que les tengo que generar el incentivo que requiere el cargo por confiabilidad. Y vamos al paso para que eso resulte ser solamente el 60% de la matriz de generación. Y uno podría incluso hacer más discriminación al interior del cargo y apretar más, pero ahí sí no me meto porque ese sí ya es un terreno bien espinoso. Y eso le baja a usted el costo de energía, pero brutalmente también. Me pone muy feliz ese comentario, Cristian. Pero yo no soy reguladora, Ana María, ya no puedo serlo además. Nunca Yo más. sé, pero me parece maravilloso. Muy bien. Bueno, de la siguiente tanda tenemos a Antonio Celia y no tengo más manos levantadas. Entonces, por ahora, Antonio, adelante. Gracias, Armando. Bueno, buenas tardes a todos. Me encanta saludar de nuevo, Cristian. Tanto tiempo sin verte, Cristian. Y te quería felicitar ante todo por la presentación. Me pareció buenísima. Y lo que quería es un comentario, pregunta es, yo creo que a partir de eso que has construido, que es tan bueno, debería proponerse una discusión de forma diferente a la que se está dando en el país, porque estamos de cara a unas elecciones donde todos los candidatos hablan de verde, de descarbonización, pero se les olvida tener una noción integral de lo que esto significa. Y tú mencionaste algo sobre lo cual yo quiero enfatizar, es si te cierras a todas las opciones, no tienes caminos, pero no vas a entender cuánto cuesta esa decisión. Entonces, dentro de esos dos comentarios adicionales, y es, primero, este es un sector muy potente en Colombia, que ha tenido gente muy, muy experta, se ha construido mucho conocimiento y hemos sido bastante buenos en este sector. Pero dos, digamos, siempre ha habido planificación bajo incertidumbre, que es complicado. Pero yo tomaría, y no sé si ya tienen cifras, Cristian, esa es la pregunta, de base este documento tan bueno, tan potente que has hecho, para decir, bueno, vamos a ver cómo pueden ser las combinaciones de escogencias. Y es trasladar a un lenguaje profano lo que estamos discutiendo aquí. Si tú, ciudadano, no quieres carbón, no quieres fracking y quieres gas natural, eso plantea este escenario. O sea, eso tiene un costo para la sociedad y tenemos que hacer escogencias. Porque es muy fácil decir, yo no quiero fracking, y el tema cambiario lo resuelvo a punta de exportar aguacates. A ver, espérate un momentico, vamos a ponerle números a lo que eso significa. Entonces yo lo que creo es que, y no sé si tienen algo de eso, es todo esto que planteas, ponerlo en términos de lo que le cuesta a la sociedad hacer estas escogencias. Esa sería mi pregunta y si no la hay, sugerencia. Gracias. Gracias, Antonio. Astrid Martínez, adelante. Hola. ¿Qué hubo? Yo estaba un poco intimidada por todos los exministros y todo este saber junto que hay acá y pues esperando un poco a ver si me quedaba algo por preguntar. Yo creo que hay un tema en la exposición de Cristian y en el plan de expansión eléctrica y en general en todos los documentos y siguiendo un poco toda este movimiento del casting de quién es más verde entre los gobernantes y sus autoridades, es el tema del carbón. O sea, hablamos de transición, hablamos de unas condiciones de precio, de sustitución del carbón en la industria actuales,
y pensamos que sí, que efectivamente el carbón va a perder la posibilidad de ser consumido en un tiempo. Pero en ese tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se ve? Yo veía las dos versiones del PEN, la del 19 y la del 20, y ahí aparece, claro, como ese horizonte 2050, no tiene como esas décadas que sí tenía el del 19, tampoco tiene las trayectorias por combustible como más claras. Entonces, yo quisiera que pudieras hacer un comentario sobre el carbón, darte la oportunidad para hablar del carbón ahora en la transición. No es que un día esto se va a acabar, sino mientras que se acaba, ¿qué pasa? ¿Cómo impacta el precio de la electricidad? Y cómo se va a sustituir en qué momento. Y un comentario que quería hacer es sobre el impuesto al carbono, que es el instrumento que les gusta mucho a los economistas, pues a mí me debería gustar, soy economista, pero requiere mucha reflexión y mucho trabajo adicional al que se ha hecho hasta el momento. En la reforma tributaria de Carrasquilla estaba propuesto extenderlo al consumo del carbón en el país. Un ejercicio que se había hecho en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Energía, me comentaban que Hacienda no los había querido oír en el sentido de calcular bien los impactos que podía tener ese impuesto al carbón en el precio de la energía, en la competitividad de industrias como el papel, por ejemplo. Y pues en general lo que va a pasar con los productores en el interior del país. No hay como un análisis juicioso al respecto. Hay un trabajo de Sunstein, que es el más conocido por ser el esposo de la señora Yellen, que ilustra cómo se calcula el impuesto de carbono en Estados Unidos por una oficina reguladora donde concurren varias entidades. O sea, no se le puede dejar eso solamente al Ministerio de Hacienda. Entonces, ese es como un comentario más general para todos. Gracias, Astrid. Tenemos algunas intervenciones. Cristian, le voy a dar la palabra a varias personas para que cierres después. Tenemos a Ana María Ferreira, Eduardo Uribe y Pablo Roda. Ana María, adelante. Bueno, sí, me parece interesante la pregunta de Astrid. Yo solamente en materia, digamos, de impuestos y subsidios, espérese, pongo la cámara. Hay un tema que a mí me preocupa mucho y es la multiplicidad de acciones no coordinadas. Entonces, si uno, por ejemplo, mira el tema del transporte y de las emisiones por transporte y de la competitividad y el crecimiento en función del sector transporte, ve unas cosas que lo dejan a uno atónito. Entonces, estamos subsidiando una cantidad de tecnologías, pero al mismo tiempo estamos manteniendo un impuesto a los vehículos que es completamente absurdo. En Colombia el impuesto a los vehículos depende de la edad del vehículo. Y entonces, entre más viejo y más contaminante es el vehículo menos paga. Un vehículo de 15 años, no sé, Rosario que está acá, que sabe tanto, digamos, de transporte por carreteras de camiones, o Pablo, pues estamos hablando de que hay vehículos que pagan 30.000 pesos, tienen 20 años, son altísimamente contaminantes, unas tecnologías completamente obsoletas, y muchos de los vehículos nuevos pues no pueden competir con eso. Entonces, si uno realmente quiere tener un impacto, pues el sobrecosto de a un sistema tributario arcaico y completamente absurdo, uno le empieza a sumar subsidios, pues el ponqué que sale de ahí es altamente costoso. Entonces, yo sí creo que más que subsidiar, hay que mirar el tema integralmente para que la política sea consistente. Por ejemplo, en el caso de transporte, pues claramente no es consistente. Nadie va a sacar un vehículo de 30 años porque el vehículo de 30 años pues no paga impuesto, y pretender que alguien cambie ese vehículo por una tecnología así sea digamos de fósil mucho más limpia, pues es un imposible. No hay manera de subsidiar eso. Entonces, un poco para puntualizar ese tema. Gracias, Ana María. Eduardo Uribe. Sí, gracias, Armando. No, simplemente para comentar que
en este tema de la búsqueda de la carbono neutralidad, digamos, el país debe, y es bueno que miremos el portafolio completo de opciones y no solamente las opciones del sector energético. Ahorita hablábamos que en el sector agrícola, en el sector rural, mejor, es responsable de casi la mitad de las emisiones. Y si se controlara la deforestación, que no genera beneficios sociales y que solo genera costos de deterioro ambiental, de violencia, narcotráfico, etcétera, etcétera, pues se lograría un avance muy importante en el camino hacia la meta, en lugar de castigar cosas como el consumo de energía que a todas luces genera beneficios. Entonces, digamos, el esfuerzo, me parece a mí que el esfuerzo del gobierno en la búsqueda de esa meta debe concentrarse, digamos, en los mangos bajitos y en controlar aquellas fuentes de emisión que no generan beneficios sociales y que solo generan costos como la destrucción de los ecosistemas. Me parece que, como decía María Fernanda y lo han dicho otros, digamos, el costo de alcanzar estas metas a punta de energías renovables no convencionales puede ser prohibitivo cuando podríamos estar destinando recursos a contener problemas de deterioro como la deforestación, que sí podrían ayudarnos a lograr esas metas a bajo costo y logrando beneficios adicionales. Gracias, Eduardo. Pablo Roda. Hola, no, Cristian, muy buena la presentación, muchas gracias. Yo tengo como una pregunta, una inquietud, y es como quisiera pues que Cristian nos contara un poco la visión de la UVME en la relación entre el eléctrico y el gas, porque en otros países donde las no convencionales han venido creciendo, el resto del sector es térmico, entonces tiene una capacidad de reaccionar cuando hay, pues cuando las intermitentes están mal, la térmica se sube sin problema. Pero en Colombia tenemos estos shocks de oferta por el niño, digamos, tenemos poca capacidad de energía y cuando sumamos eso a las intermitentes tiene que seguir siendo, o sea, tenemos que contar con un respaldo muy grande de alguien. Y yo lo que veo en estos escenarios de la UVME es que las proyecciones de largo plazo, pues el gas térmico está muy plano, digamos, en 120 gigabatios día, constante, digamos, hay un pico hasta el 23 y después se mantiene constante muy bajo como si casi no se utilizara el parque térmico. Entonces yo quisiera ver, claro, ahora entendí pues que son escenarios de referencia y que esto es un poco para armar bloques y posibilidades, pero ¿cuál es la visión en términos de la relación entre el gas y el eléctrico para, digamos, el 27, cuando el gas empiece a reducir cuando la producción doméstica caiga tan abruptamente? Gracias. Gracias, Pablo. Y Mauricio Botero tiene una observación antes de darle la palabra a Cristian. Mauricio, adelante. Sí, gracias, Armando. Mira, muy rápidamente y en relación con una observación de Ana María, quisiera aclarar lo siguiente. Yo no veo en forma tan pesimista la renovación del parque automotor. Evidentemente, tienes toda la razón cuando mencionas que un carro que tiene 15 años, que contamina mucho más, en este momento paga mucho menos impuestos de rodamiento. Pero también lo que quiero que se tenga en cuenta es que un vehículo eléctrico va a tener entre 1/10 y 1/5 parte del costo de mantenimiento. Eso incluye obviamente el combustible, la energía, las reparaciones, el mantenimiento en sí, lubricantes, va a tener el mismo costo de las llantas, como es obvio, y de algunas otras, pero es que un motor de convencional tiene un poco más de 2.000 piezas, un motor eléctrico solo tiene 20 piezas. Entonces, la enorme diferencia en este costo, sobre todo aquellas personas que utilizan los vehículos por sus necesidades de trabajo, les va a hacer que lleven a cuentas ese tema mucho más en detalle. Y por último, repito, no creo en esto de que seamos 200 veces más el sector agropecuario contaminante por la deforestación, principalmente de los narcotraficantes y de algunos empresarios inescrupulosos. Creo que ese puede contribuir, pero no un 200%.
parece chiste. Por ejemplo, entiendo que se está incendiando la mitad de Siberia, buena parte de los bosques del Canadá, de Estados Unidos, del norte, de Europa. Yo no creo que ese es un factor. A mí personalmente no me satisface la respuesta. Tampoco quisiera decir que los cálculos que mencionan de que las energías renovables tienen un tope del 30-40%, no suman con las cifras que dice el doctor Cristian, que en este momento tenemos 18 gigavatios. A su vez habla de proyectos de energías solares que vengan y todo de 20 megavatios, puede que no se den, puede que sean 12, no veo dónde está el tope, siendo sobre todo que la energía hidráulica en generación eléctrica en Colombia ya de hecho es cerca del 60%. Gracias, Armando. Muy bien, Mauricio. Ahora sí, Cristian, responde por favor todas estas inquietudes y comentarios. Ok, yo aquí anoté porque son tantas, entonces voy a empezar en ningún orden particular, únicamente creo que las que puedo absolver más rápido. Pablo, que preguntaba sobre el tema de el rol del gas a medida que entren las renovables no convencionales. A ver, la primera observación es, el PEN no es el lugar para buscar eso porque no hace simulaciones de generación detalladas. El plan de expansión de generación y transmisión, que tiene un horizonte más corto, está moviéndose en la dirección de poder hacer simulaciones horarias. Y eso es bien importante porque lo que hace distinta la generación con renovables no convencionales es la intermitencia. Entonces, en otros países del mundo que no tienen tanta agua, esa intermitencia se ha tenido que compensar con las térmicas. Pero eso es porque les toca. Y normalmente las térmicas se ven a gatas para tratar de compensar la intermitencia porque es un esfuerzo bastante grande el acelerar y frenar en la velocidad en que necesitan hacerlo. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos agua. Ahora, cada 3, 4 años, bueno, cada 5 años, pero ahora cada 3 años el agua se nos desaparece por ahí y se vuelve por ahí un tercio en promedio de lo que debería ser. Es cierto, pero ese tercio es más que suficiente para hacer la compensación de la variabilidad de las térmicas. Entonces, lo que nosotros pensamos, y debo decir, todavía no está cuantificado en detalle, pero pensamos que el agua que tenemos, para lo que sí sencillamente, sí alcanza con certeza, es para hacer la regulación asociada a la intermitencia que en otros países hacen las térmicas. ¿Qué es lo que nos falta ahí? ¿O qué es lo que está mal y qué es lo que pinta que va para mal? Lo que está mal es que no tenemos las suficientes redes eléctricas, que es lo que hablaba hace un rato, que hay que hacer una reestructuración de las redes de transmisión, porque si bien tenemos la generación para compensar esa variabilidad, no tenemos las redes que sean capaces de aguantar la rapidez con que los flujos tendrían que cambiar en el país. Tenemos un problema particularmente grande allá donde está Antonio, con la llegada de la energía a la zona, a Barranquilla, es un problema bien grave que es costosísimo hoy en día y sería mucho más grave en presencia de las renovables no convencionales. Eso es lo que está mal y eso requiere un refuerzo del sistema de transmisión en Colombia y en parte del sistema local en algunas regiones del país. ¿Qué es lo que estamos haciendo que va para mal? Yo no sé, digamos, qué tan conocido es esto, pero las regulaciones ambientales cada vez más le ponen límites a la rapidez con que una planta hidráulica puede aumentar y disminuir su turbinado, la cantidad de agua que deja pasar. Y en lo que estoy contando yo aquí es que esas plantas están llamadas a tener un rol de aumentar y disminuir su turbinado con más frecuencia porque tienen que compensar las renovables no convencionales. Y si yo les prohíbo hacer eso, pues entonces volvemos a que esas plantas ya no pueden hacer eso y ahí sí vamos a tener que buscar cómo hacemos la compensación de esa variabilidad de otra manera. Pero en principio la versión corta es, tenemos bastante agua y el agua va a ser el rol en buena medida que hacen las térmicas en otros lugares del mundo. Y esa es la más fácil. Ya que los tengo en ese orden aquí, subo con Eduardo. Yo estoy de acuerdo con Eduardo. El Pareto de los logros que uno puede tener no está en lo energético. De hecho, lo energético es, en virtud de nuestra historia, muy limpio donde necesitamos mejorar es en otras cosas. Pero ya hay una cosa, y esto va a conectar con algo que había dicho Antonio, y creo que algo que dijo Amílcar también. No, lo dijo Astrid, de hecho, la pregunta del carbono. Y tiene que ver también con los trade-offs que decía Antonio. A ver, nosotros, Antonio, sí tenemos en el PEN el ejercicio de identificar los trade-offs, que son las cosas que sacrificamos en cada lugar. Pero esa es la primera parte de la pregunta, que sí está. La segunda parte sí está dicho en castellano y la respuesta es no. No está dicho en castellano, está dicho en ingeniero y economista y chino. Y eso Antonio sabe que es común en el sector. Y aquí viene el punto que yo
creo sinceramente, viniendo de afuera del sector y habiendo llegado hace como 5 años, yo creo que eso no es casualidad, Antonio. Este es un sector que en virtud de lo que le pasó en el 92, hace 30, ya 40 años, encontró dos cosas. Uno, que tiene un discurso en el cual puede ser un poco opaco mantener la discusión dentro del sector, y mientras mantenga cierto nivel de susto hacia afuera y cierta credibilidad, se aísla de la discusión política. Y eso lo logra teniendo un discurso que es opaco. Eso dejó de funcionar hace un tiempo. Entonces, están hoy en una situación en que unos siguen siendo opacos en el lenguaje, les da miedo poner de presente en castellano los costos de las decisiones que tienen que tomar. Dos, les asusta decir, es que estamos teniendo unas situaciones difíciles porque les da miedo que la gente piense, otra vez la embarraron como en el 92. ¿Sí? Y entonces nos negamos a poner de presente las decisiones difíciles que tenemos en la discusión frente al público. La del carbón es un gran ejemplo, por eso es lo que preguntaba Astrid. Nadie quiere salir a hablar de lo que hay que hacer con el marchitamiento de la industria carbonífera, que en algunos casos puede ser mucho más dramático que un marchitamiento, puede ser mucho más abrupto. Tenemos un caso particular, digamos, de una empresa que está devolviendo su título minero y resulta que tenemos una comunidad indígena que dice que si esa empresa devuelve ese título minero, no se puede volver a poner en juego ese título minero hasta que la comunidad indígena no le diriman sus problemas, que puede demorar 15 años. En otras palabras, donde se devuelva ese título minero, en esa zona específica del país, el carbón apaga y vamos. Eso no es una transición de 4, 5, 10, 15 años, es una transición de un mes. Y nadie quiere salir a decirlo, porque no sabríamos cómo negociarlo en público. No tenemos una manera de manejar el grado de histeria, ni de generar una conversación constructiva. Y nos da miedo buscar que esa conversación sea constructiva. Yo creo que los políticos lo ven muy claro. Entonces ellos no se meten en ese tema porque dicen que se meta en ese tema se mete en un pantanero. Pero a nosotros sí nos toca meternos en ese tema y decirlo de frente, porque si no, ¿quién? Y en eso, Antonio, concuerdo, y eso responde un poquito a la pregunta de Astrid con respecto al tema de carbón. Realmente no sabría qué decirle a Ana María sobre la consistencia de las políticas públicas. Todos los que están sentados aquí saben eso de la consistencia de las políticas públicas. Es muy deseable y es más difícil en la vida real que lo que uno desea. El impuesto al carbono, Astrid, hay un cálculo del impacto del impuesto al carbono, específicamente el impuesto al carbono a la generación con carbón. Ese cálculo lo hicimos Andrés Escobar y yo en el año 2016, cuando yo en esa época estaba en la CREC y él estaba viceministro. Ese cálculo hace una observación muy particular y es, en Colombia, el afán piguviano del impuesto al carbono de sustitución de generación con carbón no existe. Ni las plantas se van a ir, ni ya va a haber más plantas a carbón, de manera que la cantidad de generación con carbón que va a haber en este país no va a cambiar. Por lo tanto, un impuesto al carbono a la generación con carbón no genera ningún efecto de limpieza de la matriz energética. Por otro lado, lo que sí genera es que el carbono margina el precio por ahí el 60% del tiempo. Entonces dispara el precio marginal y eso le genera unas rentas a toda la demás generación, que va a haber un precio marginal más alto en el monto del carbono. Ese cálculo existe. Eso, además de eso, va de la mano de se aumentan los subsidios de energía porque se suben los precios de energía, Pero ahí entra un poquito la misma historia. Es difícil hacer esa distinción en la discusión política. Yo no veo a un político sentándose a hacer ese detalle fino de echar un cuento con un impuesto piguviano y las rentas inframarginales que se aumentan para el resto del mundo. Cuando es mucho más fácil decir de manera amplia, tenemos que aplicar un impuesto que encarezca la generación que genere CO2, punto, fuera, fin. Es una limitante del discurso. Digamos que en el lenguaje de Antonio eso sería mucho más preciso, se podría decir en ingeniero, se podría decir en economista, no creo que se pueda decir también en castellano en la discusión pública. Y si a mí me ponen a escoger entre debilitar un impuesto al carbono o aguantarme un impuesto al carbono que incluye la generación a carbón, yo me voy con aguantarme que también le pongan un impuesto a la generación con carbón. Digamos, es un bien más grande. Estoy viendo aquí, ya está lo de Antonio. Hablé un poquito del carbón. Yo solamente quisiera dejar en el radar que algo que está muy poco cuidado, muy poco atendido en la transición energética, es efectivamente la transición energética para los perdedores. Mi sentir es que nadie sabe cómo negociar
eso en la discusión pública. No veo a ningún político que sienta que sabe cómo capitalizar eso en una discusión pública y que no sea un suicidio. E infortunadamente, y eso es, en general, lo del carbón es particularmente dramático, pero en general eso son discusiones que se pueden patear hacia adelante, entonces la gente prefiere patearlas hacia adelante. Y son menos lindas. Es mucho más chévere decir que yo traje y puse un aerogenerador que decir que yo fui el que traje aquí hacer la Cassandra de la región. Pero pues, eso es una cosa triste y es uno de los elementos que nos puede dañar el caminado, porque lo que nos está definitivamente dañando el caminado es que no logramos establecer una conversación con el territorio. No podemos lograr que se den los acuerdos para que nos dejen hacer las obras que sí queremos hacer, pues porque la gente no se siente atendida en los dolores que les estamos causando. Yo ahí paro porque si no Muy bien. me entusiasmo más. Bueno, Cristian, ha sido una discusión muy, muy interesante. Tú has sido testigo de la intensidad y de la variedad de las intervenciones. No hay más manos levantadas, pero yo creo que en nombre de todos los asistentes, pues yo quiero agradecerte especialmente por el esfuerzo, por lo que nos has presentado en este tema tan importante para el futuro del país. Y yo quisiera invitar a todos los asistentes a que despidamos a Cristian con un merecido aplauso. Y aplauso. Bien, muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Bueno, excelente, Cristian. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes que son un público genial.